Ya estamos en compañía de don Manuel Ferreira, el economista, ex ministro de Hacienda. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Después de un apasionado debate con Nicanor Duarte Frutos, bueno, le dio con todo. ¿Cómo le ve usted al equipo económico del presidente y el desempeño de este equipo económico del presidente Cartes? Porque fue muy duro Duarte Frutos. Bueno, yo creo que es un equipo. El Ministerio de Hacienda y el Banco Central en general son instituciones que han mantenido una serie de tareas y han mantenido una cierta conducta. En el caso del Ministerio de Hacienda, por lo menos desde el año 2003. Todo esto comienza, yo creo que la brillante labor que hizo Dionisio Borda en su primer mandato durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos realmente generó un cambio institucional en el Paraguay importante. Y fue el comienzo de un cambio institucional. Y si vos te pones a mirar la gente que estuvo en el Ministerio de Hacienda a partir de ese momento, es toda gente técnica que tuvo también que mantener ciertas cosas. Para mí hay ejemplos de eso. Yo creo que el sistema tributario paraguayo es un sistema que con sus luces y sus sombras es un sistema muy bueno. Si vos decís quién lo hizo, decís no sabés. Porque en realidad se fue construyendo desde el año 91 con la ley 125 que impone el IVA, se vuelve a construir y se va aplicando a lo largo de un tiempo relativamente largo. Creo que eso ha continuado con este equipo en general. Yo creo que en estas tareas públicas uno tiene que aprovechar las coyunturas que se dan. Las coyunturas no duran mucho. El caso del impuesto a la renta personal. Vos sabés, yo no sé si conoces la historia del impuesto a la renta personal. No, ¿cuál es? A ver, resumirlo. En el año 72, Stroessner quiere imponer la renta personal, le llama a Efraín Enrique Jamón y le pide que redacte un proyecto de ley. Lo mete al Parlamento y el Parlamento le rebota el proyecto. ¿A Stroessner? Le rebota el proyecto y se genera un problema tan serio alrededor del impuesto a la renta personal que Stroessner termina metiéndole preso a Efraín Enrique Jamón y dicen que él le auxilió también en un momento dado. Eso, 40 y pico años después, cuando yo era ministro de Hacienda, se aprueba el impuesto a la renta personal en el año 2012, 15 días después del juicio político. ¿Por qué se pudo aprobar? Bueno, la coyuntura. La coyuntura política de permitir. Paraguay tenía que hacer deberes y se hicieron los deberes. Yo si hay algo que tengo que criticarle al equipo económico de este gobierno, creo que es no haber aprovechado ciertas coyunturas que se dieron. ¿Cómo cuáles? El presidente Cartes lo había dicho el presidente Duarte Frutos, que se acaba de ir, un hombre poderoso. Cuando estaba en el gobierno consiguió la aprobación de 3 leyes económicas, la ley de APP, la ley del IRAGRO y la ley de responsabilidad fiscal, que le dieron instrumentos valiosísimos a él para trabajar. Creo que había que trabajar en otras leyes también. ¿Cuál es la ley más importante que hoy necesitamos a nivel fiscal en el Paraguay? Necesitamos ver una forma de cómo hacer para frenar el gasto personal de la gente, el gasto personal de la República, que es el que nos está comiendo la recaudación, ¿verdad? Y creo que tenía el poder y tenía la capacidad de hacerlo. Y creo que esto tenía que haber sido planteado por su equipo económico. Antes. Ahora lo está planteando, ¿verdad? Ya, ¿le alcanzará el tiempo? Y no sé, ¿verdad? No sé si es el momento adecuado. No sé si la coyuntura ayuda. Es la adecuada, claro. No sé si la coyuntura ayuda. Vos sabés que un presidente que no tiene reelección es un presidente que desde el día que entra pierde poder prácticamente, ¿verdad? Hoy su poder es mucho más limitado de lo que era el día que subió al mando. Y bueno, y creo que podía haber hecho unas transformaciones que hubiesen sido muy importantes para el Paraguay. Y generar un proceso, nuevamente darle una patada de largo plazo a las cuentas fiscales paraguayas y al futuro económico del Paraguay, que hubiese sido trascendental. Pero es muy difícil patear el tablero, porque uno se convierte así en el enemigo público número 2 de todos. Va a ser el presidente más antipático y menos querido de la República del Paraguay, pero probablemente el que siente las bases de un real cambio. Así es. Porque va a tener que pelearse, si hace lo que con la clase política. Se va a tener que pelear con toda la clase política, que de hecho
lo está haciendo, se está peleando con la clase política por el tema de la transparencia, de dar a conocer quiénes son los que ingresaron. Y creo que eso es un mérito, ¿verdad? Creo que eso es un mérito que hay que darle al presidente Carter. Totalmente. ¿Verdad? Y me parece también que hay que sumarle, yo cuando te decía patear, te decía no patear el tablero, sino creo que cuando se piensan en transformaciones de la sociedad paraguaya, de la economía paraguaya, con visión de largo plazo, creo que se pueden hacer cosas. Yo creo que hoy se puede pensar seriamente en cambiar la ley de remuneración del trabajador público, que es lo que nos está generando un ancla tremenda para que este Usted país fue se ministro de desarrolle. Hacienda. La clase baja y media del funcionariado gana mucha plata con respecto al sector privado. Los técnicos, los que están en las posiciones más altas, ganan mucho menos que los técnicos en la misma posición del sector privado. Es así. Así es, ¿no? Es así. Es así porque el modelo que desarrolló el ingreso del funcionario a la gestión pública fue un modelo de prebendarismo, ¿verdad? Fue un modelo de darle trabajo a la gente, al amigo, al compadre político, al correligionario, para que ese correligionario me siga votando, ¿verdad? Entonces, eso fue muy importante en un momento dado. Creo yo que hay que cambiar ese modelo, hay que darle una transformación. Duarte Frutos dijo también que este gobierno le da demasiado énfasis al capital internacional. ¿Usted lo nota también así? No, yo creo que el énfasis que le da el gobierno al capital internacional Endiosa es al capital internacional. No sé si eso ocurre. Creo que es correcto el hecho de decir tenemos que atraer capital. Somos un país muy chico. Un país de 30.000 millones de dólares. Hay por lo menos 20 hombres más ricos que Paraguay en el mundo. Por hacerte una comparación muy sencilla, ¿verdad? Paraguay necesita crecer, necesita generar mayor riqueza para sus habitantes, para que sus habitantes vivan mejor. Sí, si el capital ayuda, es correcto. Creo yo que en eso hay que tener una visión muy importante. Gran parte de los crecimientos que se dieron por inversión extranjera directa en un país se dieron a partir de joint ventures que se dieron entre capital local y capital internacional. Y creo que eso significa también, hay que valorizar también al empresariado local, ¿verdad? Que también es un empresariado emprendedor y que conoce las reglas de juego local. Muchas veces habrás escuchado la famosa historia que dice, en Paraguay te va a ir bien o mal, depende de quién te espere en el aeropuerto. Y creo que esa es una cuestión muy real. Tenemos que hacer que la gente que espere en el aeropuerto de los capitalistas... Ahora, pero ¿hay ejemplos de capitales extranjeros positivos para el país? Sí, yo creo que sí. ¿Cuáles son, por ejemplo? Porque Duarte Frutos decía, habrá, pero muy pocos. Mira, ¿cuáles serían? En los últimos 4 años se ha desarrollado en Paraguay una industria autopartista importante, que básicamente se ata a la cadena de producción que termina produciendo algún tipo de producto que termina en el Brasil para un consumidor final Pero brasilero. con la maquila, ¿vamos a salir adelante? No me estoy refiriendo a la maquila. Hay algunos de esos proyectos que no funcionan bajo maquila, sino funcionan, por ejemplo, sobre zonas francas, porque sobre zonas francas generan un negocio que se llama just in time, ¿verdad? Pueden poner una mercadería en menos de 24 horas en una fábrica de São Paulo. Sí, así mismo. Ese tipo de cosas. Entonces, Ciudad del Este tiene mucho menos recorrido y menos costo para San Pablo que la gente de Manaos, porque la fábrica de Manaos, por ejemplo. Son muy intensivas en mano de obra, generan empleo femenino, por ejemplo, que es un empleo que está considerado en el mundo mucho más responsable que el empleo masculino y que genera crecimiento, ¿verdad? Muchas de estas chicas que trabajan reinvierten gran parte de sus ingresos en su familia y van creciendo y van generando una riqueza para su gente, ¿verdad? Creo que ese tipo de cosas han sido positivas. Esto se ha desarrollado más a partir de 4 años, en los últimos 4 años, a partir de que Paraguay se abre al capital internacional, se abre al mundo y empiezan a decir, yo te digo, yo soy el culpable de que Paraguay esté hoy en los mercados internacionales emitiendo bonos soberanos. ¿Cuáles son los países que crecieron con bonos? Porque Duarte Frutos también dijo, ¿qué país creció con bonos? Muchísimos países crecieron con deuda. Uruguay es uno. Vayamos a cosas que están cerca, ¿verdad? Perú es otro, Colombia es otro. Son, creo que, grandes países que se han desarrollado en toda la región. Han generado niveles de deuda que han sido manejables para ellos, pero han conseguido desarrollar su producto. Creo que
yo soy el culpable y te digo una de las cosas, una de mis experiencias. Nosotros hablamos con arriba de 250 fondos internacionales para hacer la primera emisión de deuda de Paraguay. No estaba en ese negocio. Paraguay estaba fuera del Mercosur. No, nos fuimos 5 veces a recorrer distintos grupos de gente, no estaba yo en todos. Nos fuimos a recorrer distintos lugares del mundo y hablando con estos inversionistas, le teníamos que explicar dónde quedaba Paraguay, Carlos. Que Paraguay no era Argentina. En el momento que nosotros salimos, todo el mundo creíamos que nosotros éramos igual que Argentina. Un país chiquitito ahí que está pegado debe ser igual a Argentina. En el momento que nosotros salimos con una tasa de 4,625, una tasa baja, Argentina estaba cotizando sus bonos internacionales en ese momento al 13%. O sea, salimos 4 veces por dentro de Argentina. Eso fue un mérito. Esa emisión internacional fue la emisión inaugural de un país a tasa más baja en la historia de los mercados internacionales. Creo que eso es un mérito no mío, es un mérito de la institucionalidad, de que el Paraguay supo abrirse al mundo y eso hoy se está trasladando a otras cosas, porque esas emisiones le permiten a una persona que mira de afuera saber cuál es el riesgo de un país. Al saber cuál es el riesgo de un país, dice, yo me podía comprar una máquina y podía poner una fábrica en este lugar. ¿Pero qué se está haciendo con los bonos? Usted que es el economista, que fue ministro de Hacienda y observa, analiza, estudia, mira, ¿qué se hace con los bonos? Es decir, ¿cuáles son los resultados efectivos de la colocación de bonos? ¿En qué lo estamos invirtiendo? Y estamos, bueno, se está invirtiendo en otro y ya hay algún resultado. Bueno, en realidad gran parte, a ver, primero acá hay una cuestión legal que es importante de considerar. La cuestión legal dice que el artículo 40 de la Ley de Administración Financiera del Estado dice que vos podés usar bonos solamente para 2 cosas. O para invertir en gasto de inversión, valga la redundancia, o para pagar deuda que estaba colocada a tasas más caras. Se ha hecho un mix de eso en los últimos años. Yo creo que el problema serio con el que nos estamos encontrando... ¿No se había hecho una ley para señalar que estos bonos no se tenían que usar para pagar deudas? No, se pueden usar los bonos para pagar deuda. Se pueden para reestructurar deuda de largo plazo. Nosotros teníamos deuda que se fue colocando a ciertas tasas que eran tasas más altas en su momento, ¿verdad? Esas tasas fueron bajando con el tiempo porque también el Paraguay se va volviendo, esto que te decía, menos riesgoso ante la percepción del capital internacional. Yo creo que hay un problema muy serio de gestión en el sector público para la ejecución de obra. Y si hay una crítica que yo tengo que hacer en el tema de ejecución de obra es, creo que se está teniendo una visión muy de ingeniería de la inversión pública y se necesita una versión más desarrollista y más de economía en la gestión pública. A ver, ¿qué quiere decir esto? Te voy a dar un ejemplo. Se está invirtiendo 350 millones de dólares con la ley 5074 seguramente para hacer de vuelta toda la ruta Traschaco. Esa es una inversión importante. Sí, la ruta Traschaco va a durar 30 años. Yo creo que tal vez hubiese sido más interesante decir, reparemos a la ruta Traschaco, no hacerla de nuevo, pero sí repararla, gastemos 70 millones de dólares y los otros 280 millones de dólares, hagamos rutas en el Chaco que nos permitan acercarnos al río. Cuando nosotros llegamos al río, Carlos, el costo de la tonelada de transporte de mercadería baja 20 veces. 20 veces. 20 veces. 20 veces baja. Entonces podemos desarrollar toda una zona del país. Y tenemos la mayor flota del Mercosur. Tenemos la mayor flota del Mercosur. Tenemos que hacer 4 o 5 puertos, rutas que nos lleven. Eso creo que ya funciona en la región oriental, debería funcionar también en el Chaco. Y tenemos un potencial de desarrollo. Imagínate vos que la inversión pública es la que te genera productividad. Y la productividad es la que te hace crecer. Si un camión circula en una ruta como la que tenemos hoy a Ciudad del Este y tarda 8, 9 o 10 horas porque está saturada la ruta. Pero no solamente por eso. Un camión cargado, así como se carga, porque no hay básculas,
no va a haber ruta que aguante. Exactamente. Porque no hay un camión que transporte carga que respete la carga que indica la ruta. Pero a lo que me refiero es lo siguiente. Si ese camionero tarda 8, 9, 10 horas en hacer, ese camionero hace 4 viajes a Asunción, Ciudad del Este. Y cobra por viaje. Pudiendo hacer el doble si era la ruta. Cobra por viaje, te voy a decir un número, gana 1.000.000 de guaraníes. Si existiese una ruta de doble vía, ese camionero en vez de hacer 8 horas va a hacer 4 horas o 3 horas y media. Y en ese tiempo va a poder hacer el doble de viajes. En el mismo tiempo, esa persona ganó el doble de lo que ganaba antes. Entonces, este tipo de cosas te da espacio para todo. Eso es generación de productividad. Y la inversión en infraestructura genera muchísima productividad. Claro. Ahora, esto que está haciendo el Ministerio de Hacienda y la SED, ¿es aconsejable en este momento? Estos cambios del IRP. Veo que leí una aclaratoria de la SED también esta tarde, donde explicaba que en ningún momento ellos pensaban poner límites al consumo de la gente. Bueno, pero de todas formas, ¿qué piensa usted de lo que está ocurriendo? Bueno, no tengo muy claro qué es lo que quiere hacer el Ministerio de Hacienda porque creo que hubieron idas y vueltas en todo esto, ¿verdad? Se dijeron unas cosas, se habló de un tema, después se habló de otro tema. Después se dijo, no, queremos hacer esto, después dijeron, no queremos hacer esto. Yo quiero que se entienda primero qué es lo que se dice que se quiere hacer. Y se hablan de dos cosas. Una, la primera de ellas, es hacer una retención de entre el 0,5 y el 2% del salario de la gente, como adelanto de impuesto a la renta personal. La segunda de la que se habló es el topeo de los gastos familiares. Y se habló de una cifra de 5 millones de guaraníes que parece que hoy tampoco se habló. Sí, se quedó en la nada. Bueno. Esta ley que se pasa en el año 2012, yo era ministro en ese momento, fue un gran acuerdo nacional en el fondo. Fue una ley que se hizo, lo que queremos con esto es que esto ayude a formalizar a la gente. Ayuda a formalizar a la economía. ¿Cómo se formaliza la economía? Te voy a poner un ejemplo. Si vos no estás afectado por el impuesto a la renta personal, te vas a cargar combustible en tu auto y no pedís factura. ¿Para qué vas a pedir factura? Esa factura no sirve para nada. Esa factura no te ayuda ni siquiera a deducir IVA si es que vos facturás IVA. ¿Para qué quiero? No, deja nomás le decís al de la estación de servicio. Ahora, si vos pagás IVA, impuesto a la renta personal, esa factura sí ya te empieza a servir. Claro. Entonces, ¿qué te dice? Pero en cada litro de combustible que nosotros cargamos hay 600 guaraníes de impuesto selectivo al consumo. Si nosotros dejamos de reclamar facturas, se informaliza todo el sector de combustible. Una cuestión que la gente debe saber muy bien es, te vas al supermercado y te dice, señor, ¿quiere con ticket o factura? Eso no te puede decir el cajero del supermercado. Claro. ¿Verdad? El cajero del supermercado te tiene que dar una factura, te tiene que preguntar cuál es tu RUC y darte la factura. Así mismo. Pero te dice eso. Sí. Y vos decís, no, dame con factura porque necesito para deducir de mi impuesto a la renta personal. ¿Verdad? Si no tenés deductibilidad, ¿para qué le vas a pedir esa factura? Informalizás todo el sector del supermercado. Lo mismo pasa en los restaurantes y pasa en otro montón de negocios que puedan ocurrir. El otro tema es el tema de la retención. Yo te empiezo a retener dinero, vos ganás 11 millones de guaraníes, estás afectado por el impuesto, te cobro 110.000 guaraníes todos los meses, el 1%. Al final del periodo me debes 1 millón, te retuve 1.320.000 guaraníes. Esos 1.320.000 guaraníes que te retuve, resulta que vos haces tu declaración y vos conseguiste 11 millones de guaraníes de factura todos los meses, tu impuesto es cero. ¿Y qué pasa? Te debe 1.320.000 guaraníes el Ministerio de Hacienda, la Subsecretaría de Tributación. Nunca el Ministerio de Hacienda fue bueno devolviendo, y eso créanme, porque conozco la historia, nunca fue bueno devolviendo dinero. Quiere decir que el impuesto a la renta personal va a estar por encima del valor establecido por ley porque se hizo un mal cálculo. Tenemos que hacer un buen sistema de devolución, porque esto afecta al bolsillo de la gente. Y a la gente que más le afecta es a la gente de menores ingresos. Hoy habló
la ministra de Tributación y tenemos, habíamos pasado en el noticiero, tenemos la explicación que daba y la aclaración que hacía. A ver si podemos desde la producción pasar el informe y la entrevista a la subsecretaria de Tributación, la doctora Marta González. Sí, a ver si podemos observar y escuchar para ver si tiene una opinión al respecto. La viceministra de Tributación, Marta González, aseguró que con la modificación que se pretende aplicar al impuesto a la renta personal, no se desvirtúa el principio formalizador de la misma, sino que por el contrario buscan una equidad tributaria entre los que más ganan y los que no. Disiente con analistas económicos que señalan que lo que se busca es aumentar las recaudaciones, ya que lo que ingresa por el IRP no supera el 1,5% del total recaudado. Por otra parte, descartó la posibilidad de fijar topes a los gastos familiares. Definitivamente, por eso justamente que estamos analizando esto. Hay inequidad, se genera mucha inequidad cuando el grupo de no más de 100 personas en Paraguay que tienen elevadísimos ingresos paga igual que una persona que gana 10 a 20 millones de guaraníes. Eso no es justo y estamos trabajando en buscar alternativas para disminuir esa inequidad fiscal que hoy día tenemos. Con respecto a la retención, que estaría entre el 0,5 y 2%, González explicó que la medida obedece a las permanentes quejas de los contribuyentes alcanzados por el impuesto, que señalan complicaciones a la hora de rendir cuentas en marzo por sus gastos. La idea es que esto se vaya diluyendo con el tiempo y si la persona luego puede justificar que gastó la totalidad de sus ingresos, estará el saldo disponible para recuperarlo directamente o en futuros pagos, señaló. Bueno, ¿qué piensa? Bueno, primero no queda muy claro todavía cuál es el planteamiento, ¿verdad? El tema de inequidad creo que no se maneja desde esa perspectiva, ¿verdad? El tema de inequidad, hay que tener en cuenta una cosa, y yo me quiero ir a un caso muy puntual. Si a mí me obligan a topear mis gastos en un momento dado, y yo gano 11 millones de guaraníes, pero me obligan a topear en 5. Vamos a suponer este ejemplo, que ya hoy no sabemos si es cierto, pero parecería ser que es el caso. Me sobran 6 millones de guaraníes, sobre eso tengo que tributar 600.000 guaraníes todos los meses. Al final de los 12 meses voy a ver 7.200.000 guaraníes. Pero yo gasto los 11 millones, porque ese dinero no me alcanza. Entonces, el problema es que nos sobra dinero y voy a tener que tomar prestado dinero. O sea, le voy a obligar a gente a generar de alguna manera una deuda. La otra versión, tomemos el que gana 100 millones de guaraníes, que gana 1.200 millones de guaraníes, supongamos que gasta la mitad, el resto no puede gastar, le sobran 600 millones de guaraníes al mes. ¿Qué hace esa persona? Trata de no pagar impuestos. ¿Cómo trata de no pagar impuestos? Las formas legales de tratar de no pagar impuestos es el 20% de eso lo canalizas en un CDA o en un bono que invertís a través de la bolsa de valores. Estás metiendo tu ahorro dentro del flujo financiero y ese ahorro se está convirtiendo en un préstamo para alguien y genera un empleo. Por otro lado, me sigue sobrando plata después del 20%. Me sobran 240 millones, de esos 600 me sobran 360 millones de guaraníes. Esos 360 millones me voy y compro un departamento, por decirte un ejemplo. Generé también inversión porque ahí hay empleo, hay una cantidad de cosas que se movieron alrededor de ese negocio. Entonces, lo que voy a estar haciendo con esto es le voy a obligar a la persona que no puede conseguir sus números a generar un impuesto, 60 millones de guaraníes sobre los 600, me va a pagar los 60 millones de guaraníes y esto está liberado de impuestos. Puedo llevar la plata a Estados Unidos si quiero. La plata no entra dentro del circuito del país y genera una retracción en el crecimiento, genera una retracción en la tributación. Yo te digo una cosa, nosotros estimamos que más o menos 5% del crecimiento del IVA que se da a partir del año 2012 es por la implementación del impuesto a la renta personal. Porque hay gente que empieza a exigir facturas que anteriormente no exigía. No es por una brillante gestión tributaria, de la administración tributaria. Es porque la ley genera los incentivos adecuados. No hay que romper esos incentivos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cómo lo hacemos. Y creo que hay una confusión que está saliendo de tributación. No es lo mismo ingreso que riqueza.
Cuando el ministro de Hacienda dice, vamos a afectarle al 1% que gana más arriba de 20 millones de guaraníes, ¿vos crees que una persona que gana 20 millones de guaraníes es millonaria? No. Es rica. La riqueza no es lo mismo que el ingreso. La riqueza puede venir de otras fuentes. ¿Cuáles son las fuentes de la riqueza? Una herencia, por decirte. Esa es una fuente. Es más, yo conozco casos de empresas que facturan 2 millones de dólares por mes, ganan 1 millón, y donde el dueño de la empresa no cobra 0 de salario y cobra 0 de utilidades. La empresa le paga todo. Le paga los gastos de su casa, le paga su auto, le paga sus vacaciones, le paga todo. Todo está metido dentro de la empresa. Él no cobra sueldo. Él no tributa, vos tributas. O yo tributo, yo soy su gerente administrativo, yo gano 20 millones y yo pago más impuestos que él. Este tipo de cosas ocurren. Entonces no se puede confundir la riqueza con el ingreso. Si confundimos eso, es una cuestión importante. No vamos a afectar a través del ingreso salarial a la gente que es más rica en el país. Ahora, No, ¿qué impacto tiene el IRP en los ingresos? un impacto mínimo. ¿Mínimo es? Pero sin embargo crece 5% el IVA gracias a eso. Sí, Lo que pasa es que es indirecto eso. Ese es un impuesto que te decía, en el caso de los combustibles, el combustible no tiene IVA, Sí. pero el Estado recauda mucho más selectivo al consumo a partir de la implementación de ese impuesto. Porque las estaciones de servicio no pueden más evadir. Entonces se cierra un círculo que creo que es importante en términos de incentivo de la gente. No rompamos algo que Ahora, hicimos todos los paraguayos. Si usted tuviera que dar un abierta. consejo, ¿cuál sería? ¿En dónde tendría que apuntar? Antes que en esta modificación del IRP, por las razones que está exponiendo, ¿qué debería hacerse? Pero es tan obvio que el problema del fisco paraguayo no es el ingreso, es el gasto. El principal problema. Miento, hay también problemas en los ingresos. Pero el principal problema es un problema de gasto. Nosotros tenemos que pensar seriamente cómo rompemos el déficit estructural en el que está entrando el fisco paraguayo, cortando los gastos, y no con una matriz salarial que, a mi manera de ver, es un verso, que ha generado muy poca impacto en el programa, en los gastos del sector público. Lo que tenemos que hacer seriamente es pensar en una ley para cambiar el sistema de remuneración del sector público. Pensar y decir y apuntar a largo plazo. Podemos plantearnos ciertas cosas, Carlos, como decir, esta ley no le va a afectar a los trabajadores actuales, le va a afectar solamente a los que se quieran acoger y le va a afectar a los nuevos que entran. A los nuevos que entran. En 10 años tenemos otro país. Y vos no podés pensar el Paraguay para las elecciones del 2018. Vos tenés que pensar el Paraguay para el 2030. Tenemos que pensar así, tenemos que pensar a largo plazo, porque o si no, no vamos a resolver este problema. Y hay que animarse a hacer ese tipo de cambios. Creo yo que hay que jugar y hay que jugar con los tiempos políticos. Y va a ser difícil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie dijo nunca que iba a ser fácil. Ciertamente. Bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por venir a compartir este espacio del péndulo. Me hubiese gustado, tanto con usted como con Nicanor Duarte Frutos, seguir hasta la medianoche, pero tenemos un horario rígido y yo ya me excedí 6 minutos. Así que gracias por la compañía. No, muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en sus casas. Hasta el próximo miércoles.